Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Muy bien. Para no perder tiempo, vamos a comenzar rápidamente. Bien, la sección 9, correspondiente a la tercera unidad, trata sobre los medicamentos OTC. OTC, ¿no? Aquellos medicamentos que, como ustedes ya más o menos tienen la idea, son productos de venta libre y son productos que se pueden exponer o visualizar en un establecimiento, Aquí una pequeña noticia para que ustedes vean la importancia de los medicamentos OTC. El 96% de lo que mueve el mercado es generado por 70 laboratorios. Vean ustedes la gran atomización que hay en el mercado farmacéutico. Enfagro Premium, Apronax y Vic fueron los productos más demandados a diciembre del 2018. Entonces vean ustedes, los tres productos más demandados en el mercado farmacéutico son productos de venta libre. Son productos de venta libre. Entonces vean ustedes la importancia como profesionales en el rubro de farmacia que hay de conocer y utilizar correctamente los productos de venta libre. ¿Bien? Es muy importante el conocer estos productos. ¿Cuál es el concepto mayormente utilizado para un producto o medicamento de venta libre? Como ustedes pueden saber, lo primero que tenemos que entender son las siglas OTC, que significa Over the Counter. Quiere decir medicamentos que se pueden vender directamente en el mostrador, ¿no? Over the counter significa sobre el mostrador. La traducción literal es sobre el mostrador. Es decir, aquellos medicamentos que se pueden vender sin ninguna prescripción médica. Y por último, la frase final es: los consumidores usuarios los pueden utilizar a su propia iniciativa. Es decir, si mañana más tarde viene al establecimiento farmacéutico un paciente a comprar 50 aspirinas, no necesitará ningún tipo de receta y por último, no se le puede hacer ninguna restricción en cuanto a su compra, porque es un producto de venta libre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Correcto. Bien, desde el punto de vista de las autorizaciones para que un medicamento sea considerado medicamento de venta libre, la clasificación de los componentes debe estar registrado por las normas farmacológicas. Es decir, la concentración de la sustancia activa y la presentación del producto deben ser autorizadas para medicamentos de venta libre. Yo no puedo fabricar un producto y colocarle la etiqueta de venta libre si en las normas farmacológicas, en los vademecum farmacológicos, el producto no está autorizado para venta libre. ¿Sí? Ese producto entonces no será autorizado para ser comercializado como producto sin prescripción médica. ¿Cuáles son las características principales de un medicamento de venta libre? Está destinado para enfermedades leves o comunes de corta duración, ampliamente conocidos y fácilmente identificables. Entonces ustedes verán que cuando hay productos de venta libre, estos productos se utilizan para enfermedades que son fácilmente identificables. Dolor de cabeza, alergias, ¿sí? Resfríos, ¿sí? Malestares corporales o musculares, diarrea, estreñimiento, etc. Posee un amplio índice terapéutico. El medicamento debe ser efectivo y tener efectos adversos mínimos. Es decir, un medicamento de venta libre no
los efectos que produce son conocidos y son mínimos. Son mínimos. Es un medicamento que en términos generales es bastante seguro. Amplia posología y es adaptado a la edad y peso del paciente. Es decir, cada grupo etario, cada grupo de personas por edad puede ser dosificado correctamente con este medicamento. Pocas indicaciones, sí, pocas indicaciones, normalmente son no más de 5. No debe desarrollar taquifilaxia ni dependencia. Ya vamos a aprender qué significan estos dos conceptos más adelante. Y por último, no debe enmascarar enfermedades serias, ¿sí? No debe enmascarar enfermedades serias. Por ejemplo, el uso de cierto antiinflamatorio no debe ocultar artritis o artrosis, por poner un ejemplo. Hay mucha creencia en que el uso de antiinflamatorios o analgésicos ayuda a la artritis y a la artrosis, que como ustedes saben son enfermedades crónicas. Y como enfermedades crónicas, el tratamiento es completamente distinto. ¿Qué pasa con estas personas? Se vuelven adictas a los antiinflamatorios y el efecto es de corta duración y además, si no hay supervisión, podrían ser gastrolesivos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué debe estar anotado en los textos o en los insertos de los medicamentos de venta libre? En primer lugar, el nombre genérico o la marca comercial del producto, las cantidades de los principios activos de acuerdo a su DCI, instrucciones de uso, dosificación clara, lenguaje comprensible para el consumidor. Recuerden ustedes que un medicamento de venta libre debe tener un mensaje claro, porque quienes van a utilizar el producto es el público consumidor. No recibe la asesoría de ningún profesional. Entonces, el lenguaje debe ser bastante sencillo y comprensible para el lector. Debe estar anotado sus precauciones, advertencias y reacciones secundarias, el peso y el contenido neto, registro sanitario, identificación de fabricante, lote, fecha de expiración, nombre del químico farmacéutico responsable y otros textos y advertencias que amerite tener. Por ejemplo, detalles sobre su conservación en el hogar, si debe ser refrigerado, si debe ser protegido de la humedad, del sol, etc. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Correcto. Muy bien, entonces continuamos. Vean ustedes algunas recomendaciones de cómo elegir un medicamento OTC, ¿sí? Recuerden que el primer paso es leer correctamente la etiqueta para no confundirnos, ¿sí? Leer correctamente la etiqueta, saber el uso correcto del medicamento, no confundir un medicamento que es un antigripal como un antitusígeno, no confundir un medicamento que sirve para el estreñimiento como medicamento que sirve para las molestias gástricas o gastrointestinales. Entonces, hay que leer correctamente el uso correcto del medicamento. Busque un medicamento de los síntomas que presenta. Si solamente presenta dolor de cabeza, obviamente un medicamento solamente para dolor de cabeza. Si usted presenta un resfriado, medicamento únicamente para el resfriado. Si es solamente alergias, no confundir con un antigripal, son situaciones completamente distintas. Entonces, medicamento correcto para los síntomas correctos. Tercero, verifique si el medicamento provoca problemas en las personas. Recuerden ustedes, hay medicamentos que tienen ciertas advertencias para cierto grupo de personas. Por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, problemas cardíacos, diabetes, embarazo. Entonces, hay medicamentos de venta libre que realizan estas advertencias para estos grupos de enfermedades o grupos de personas.
Y por último, si hay alguna consulta sobre algún detalle en particular, consulte a su médico o al profesional de farmacia que puede orientarlo sobre el correcto uso del medicamento. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Ninguna, profesor. Correcto, todo claro. Sugerencias para los medicamentos de venta libre. Esto es muy importante porque esto se va a repetir de aquí hasta el final de su carrera, ¿sí? Todo el tiempo ustedes deben siempre estar pendientes del correcto uso de medicamentos de venta libre. Primero, instrucciones, hay que seguirlas. Consulte a su médico si hay alguna duda. Sepa qué está tomando. Muchas veces un paciente llega a un servicio hospitalario, ¿sí? Con síntomas, ¿no? O alguna molestia y se olvida de mencionar los medicamentos de venta libre, ¿sí? Hay que hacerle la pregunta correcta al paciente, ¿no? ¿Sufre usted una enfermedad crónica? Sí. ¿Qué medicamento toma? El paciente tiene que decir el medicamento. Normalmente los pacientes mencionan los medicamentos que utilizan en receta, pero no mencionan los medicamentos que ellos se automedican. Entonces hay que ser muy precisos al momento de preguntar. ¿Sí? Todos los medicamentos se vuelven menos eficaces con el tiempo, eso ustedes ya lo saben. Una vez abierto el empaque, el medicamento ya pierde las características de esterilidad y hay que tratar de desecharlo. No se deben guardar estos medicamentos. Y por último, recomendaciones en cuanto al correcto almacenamiento de los productos y mantenerlos fuera del alcance de los niños. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esta recomendación es importante que ustedes la sepan. Los medicamentos de venta libre pueden ayudarle a sentirse mejor al ayudar a tratar o prevenir problemas de salud, como alergias, estreñimiento, resfriados, gripes o influenza y también las náuseas. Son los usos más comunes de medicamentos de venta libre. Los usos más comunes de medicamentos de venta libre. Recuerde también que adicional a estos tipos de problemas de salud existen suplementos vitamínicos, existen complementos de dieta, existen rehidratantes, ¿sí? Rehidratantes, que también son medicamentos de venta libre. ¿Qué efectos secundarios pueden causar los medicamentos de venta libre? Recuerden, como cualquier medicamento, se pueden presentar ciertos efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios de medicamentos de venta libre son conocidos, son fáciles de tratar. Por ejemplo, náuseas, mareos o sangrado en el tracto gastrointestinal, sobre todo los antiinflamatorios. Hay personas que usan indiscriminadamente antiinflamatorios, ejemplo naproxeno, ejemplo ibuprofeno, ejemplo diclofenaco, ¿sí? Y estos medicamentos lesionan, irritan las paredes del estómago. Entonces, hay que hacerle las recomendaciones correctas al paciente para no automedicarse estos antiinflamatorios. En otros casos, algunos efectos secundarios de los antihistamínicos, por poner un ejemplo, son beneficiosos. Por ejemplo, pacientes que utilizan un antihistamínico porque tienen algún tipo de alergia, sobre todo alergia respiratoria, pero como ustedes recuerdan, como ustedes conocen, los antihistamínicos producen sueño. Producen sueño. Entonces, para un chofer de taxi, ¿será importante un antihistamínico que no produzca sueño? Sí, profesor. Obviamente, para que no se duerma mientras está manejando. Pero si yo quiero descansar plácidamente en mi cama, ¿sí? Tomaré un antihistamínico que produzca sueño y esto favorecerá un sueño reparador.
Entonces vean ustedes que la misma propiedad en un antihistamínico podría ser beneficioso o podría ser perjudicial, dependiendo de las actividades del paciente. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Correcto. Bien. ¿Qué cosa es una interacción entre medicamentos? Recuerden ustedes que el cuerpo procesa de manera diferente cada uno de los medicamentos, ¿sí? Y muchas veces, cuando estos medicamentos son administrados juntos, podrían pasar muchas situaciones. Que el efecto se potencie o que el efecto se anule. Entonces, nosotros debemos conocer qué está tomando el paciente y evaluar si es recomendable el uso de un medicamento de venta libre adicional a otros medicamentos que toma el paciente. Lo vuelvo a repetir. Los medicamentos administrados juntos podrían aumentar su efecto o podrían bloquear su efecto. Entonces es importante que antes de recomendar un medicamento de venta libre a un paciente, sepamos qué medicamento se está tomando para evitar futuras interacciones. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Principales interacciones las vamos a ver acá. Duplicación, ¿sí? Señorita, dígame. Correcto. Duplicación, cuando tomamos dos medicamentos que dan el mismo efecto. Por ejemplo, si yo utilizo Advil o Motrin, que es ibuprofeno, que como ustedes saben es un AN de venta libre, ¿sí? Y de repente también estoy tomando acetaminofén, que es el paracetamol, que también tiene algunas propiedades similares al ibuprofeno. Entonces acá tengo dos medicamentos que se van a duplicar en su efecto. Obviamente uno de los dos dejaré de tomar. ¿Está claro este primer ejemplo? Sí. Muy bien. El segundo efecto es la oposición, también llamada antagonismo. Antagonismo. Quiere decir que yo voy a tomar dos medicamentos que tienen efectos contrarios. Por ejemplo, tenemos un paciente que toma captopril. ¿Para qué sirve el captopril? Para la presión elevada. Bajar la presión. Correcto. Muy bien. El captopril es un medicamento del grupo de los antihipertensivos. Es un medicamento para regular la presión arterial elevada. ¿Sí? Entonces, la presión está elevada y con este medicamento yo bajo la presión. ¿Qué pasaría si este paciente, como ustedes recordarán, creo que se los he mencionado en la clase anterior, empieza a sentir que uno de los efectos adversos del captopril es que presenta tos el paciente? ¿Sí? El paciente empieza a sentir tos y si es que su médico no le advirtió que es un efecto secundario del captopril, el paciente puede interpretar que tiene algún tipo de tos producto de un resfriado o producto de una afección respiratoria. Va a la farmacia y de repente compra un jarabe para la tos. ¿Sí? Un jarabe para la tos. Muchos de los jarabes para la tos tienen sustancias que tienen el efecto contrario sobre la presión arterial, es decir, elevan la presión arterial. ¿Sí? Elevan la presión arterial. ¿Sí? Sobre todo los que contienen efedrina o pseudoefedrina. Entonces, vean ustedes que el paciente toma un medicamento para bajar la presión arterial y está tomando un medicamento para la tos que hace el efecto contrario de subir la presión arterial. Entonces ya tenemos dos medicamentos en contraposición, en oposición para un efecto.
¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Correcto. Tenemos una tercera interacción de medicamentos que se llama la alteración, cuando tenemos un medicamento que puede alterar la absorción de otro. Por ejemplo, la aspirina, ¿sí? La aspirina que nosotros conocemos que se utiliza para dolores de cabeza, o la aspirina que sirve como preventivo de los infartos, podría cambiar la manera en que se utilizan o se absorben ciertos anticoagulantes, específicamente la warfarina. ¿Sí? Entonces vean ustedes que ahí tenemos una interacción, una alteración producto de la aspirina y de repente ciertos anticoagulantes. Estos anticoagulantes van a aumentar su efecto. ¿Sí? Van a aumentar su efecto y eso podría producir sangrado en la persona. Otro ejemplo clásico muy conocido es la interacción que hay entre las tetraciclinas y la leche. Las tetraciclinas y la leche, ¿no? Tetraciclinas, como ustedes saben, es un antibiótico y la leche, entre comillas, es un alimento que siempre se les da a las personas que van a tomar antibióticos. Dicen, tómalo con leche porque seguro que este antibiótico te va a debilitar. Es una creencia muy antigua. Cuando ustedes utilizan o toman la tetraciclina junto con la leche genera que la tetraciclina no se pueda absorber en el intestino. Ni se absorbe el calcio de la leche, ni se absorbe la tetraciclina, que es el antibiótico que va a curar una infección. Entonces ahí tenemos otra alteración de un medicamento producto de otra sustancia. ¿Está claro este segundo ejemplo? Sí, profesor. Una consulta, pero la leche no inhibe a todos los medicamentos. No a todos, no a todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el calcio de la leche, el calcio de la leche, con ciertas sustancias forma complejos insolubles. Específicamente, vamos a ver el caso de las tetraciclinas. Forma un complejo que se llama oxalatos. Oxalatos. Entonces, esos oxalatos son sustancias muy grandes que no se absorben por el intestino y se eliminan por la orina. Entonces vean ustedes que el tomar este antibiótico con la leche lo que hace es que no se pueda absorber al 100% la tetraciclina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿y ese oxalato Profesor, disculpe, buenos días. después, A ver, dígame. profesor? Sí, le escucho. Digo, ¿ese oxalato después se puede convertir en cálculos renales? No necesariamente, no necesariamente. Profesor, disculpe, le quería preguntar, Sí, le escucho. profesor, por ejemplo, algunas personas mayores les recomiendan, ¿no? El médico les recomienda tomar diferentes vitaminas con leche, ¿no? ¿Correcto? Ajá. Con un vaso de leche. Por ejemplo, los que son las vitaminas geriátricas, ¿no? Para las personas adulto mayor. Y otras vitaminas les recomiendan con lo que es jugo de naranja o jugo de papaya Perfecto, o diferentes jugos, ¿no? perfecto. Bien. A ver, A vamos, lo que dígame, a lo que va. sí, no, o sea, la recomendación es, si es que lo toma con leche o con diferentes jugos, es porque eso de ahí lo va a ayudar a actuar al medicamento en el cuerpo. Perfecto. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda a todos los demás. Cuando se realiza una consulta médica,
El médico no solamente tiene que ser un médico que indique medicamentos y punto. Tome esto a las 8 de la mañana, este a las 12 del día, este a las 6 de la tarde y este a las 10 de la noche. Punto. Y con esto se va a curar en 5 días. Punto. Como ustedes saben, la vida de cualquier paciente que va a un consultorio continúa, ¿no? Entonces, el médico tiene que ser lo suficientemente empático de poder interpretar el temor que tiene el paciente porque desconoce qué cosa le está pasando en su cuerpo. Lo único que siente el paciente son molestias. Y esas molestias que sienten lo hacen ir al médico. El entender la enfermedad, ¿no? El darle educación al paciente, que nosotros en farmacia le llamamos educación sanitaria, permite de que el paciente pueda tener toda la predisposición para poder curarse. Entonces, debemos ser lo suficientemente empáticos de colocarnos en la posición del paciente que desconoce y explicarle muy al detalle cómo tiene que tomar el medicamento, para qué sirve el medicamento, qué alimentos debe consumir y qué alimentos debe evitar. Eso en principio. Una vez entendido todas las consideraciones sobre su enfermedad, el paciente va a estar más tranquilo y sobre todo va a tener más predisposición para cumplir con el tratamiento. Si el paciente cumple con el tratamiento, obviamente el tratamiento tiene éxito. Si el paciente no lo cumple, ya estuvo advertido de las posibles consecuencias de no cumplir el tratamiento. Adicional a esto, muchos medicamentos y el conocimiento de los medicamentos nos indica que hay ciertas sustancias que podrían, por un lado, alterar, como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? La absorción del medicamento, y también hay ciertas sustancias que podrían potenciar el efecto y la absorción en mayor cantidad del medicamento, que es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si ustedes leyeran las indicaciones del magnesol, que es un multivitamínico o un suplemento vitamínico, ¿sí? Recomiendan utilizar 1 o 2 gotas de limón en el contenido de agua para poder disolver correctamente el contenido del sobre y poder administrar. Esa vitamina C lo que único que va a hacer es favorecer la absorción de la sustancia contenida en el magnesol al cambiar el medio neutro del agua a un medio ácido. Entonces, favorecemos la absorción del medicamento con ciertas sustancias, ya sean ácidas o sean básicas o sean neutras, que nos permite aprovechar en mayor cantidad el medicamento que estamos tomando. Entonces, ese conocimiento, ese adicional que le da el médico al paciente, favorece para que el paciente pueda tener un tratamiento exitoso. ¿Sí? Por eso las recomendaciones. Y obviamente, el paciente lo ve al especialista como un profesional completo. Si ustedes tienen un médico, un profesional médico, perdón, que les da ciertas indicaciones, ¿el paciente estará más confiado o menos confiado? Más confiado. Más confiado. Obviamente, ¿no? Obviamente. Si ustedes tienen un profesor que resuelve sus dudas, pensarán que el profesor conoce o no conoce el tema. Que ¿Conoce? sí lo conoce. Sí, profesor. Obviamente, ¿no? Entonces, ahí es el mismo criterio. Es el mismo criterio. Si el profesor resuelve las dudas, ustedes confían en el conocimiento del profesor. Si el profesor les dice, lo voy a averiguar, más tarde les digo, entonces no es un profesor muy calificado. Lo mismo pasa con los profesionales médicos. Los profesionales médicos tienen que ser lo suficientemente empáticos para interactuar con su paciente y darle tranquilidad. ¿Quedó correcta su respuesta, señorita? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bien. Para terminar la clase del día de hoy, ¿sí? 9:36, les voy a dejar un trabajo para la próxima semana. En Canvas realiza un listado de las principales enfermedades que podemos tratar con medicamentos OTC. Son cuatro enfermedades. Y colocan al lado de esta enfermedad, ¿no?
el respectivo DCI del medicamento para esta enfermedad. ¿Sí? Casi la mayoría de enfermedades que se tratan con medicamentos de venta libre son conocidas. Incluso en las diapositivas ustedes tienen algunos nombres. Hay algunas más, si ustedes quieren cambiar sus respuestas, y colocan al costado el medicamento, ¿sí? El nombre genérico que cura o trata esa dolencia o enfermedad. ¿Está claro la tarea? Sí, profesor. Bien, Solo entonces, podría volver a repetir, por favor. perfecto. Ustedes van a hacer un listado de 4 enfermedades que se tratan con medicamentos de venta libre. ¿Sí? ¿Qué enfermedades, qué dolencias se tratan con medicamentos de venta libre? Por ejemplo, dolores de cabeza, migraña, ¿con qué se puede tratar? Paracetamol. Paracetamol, ¿sí? Ácido acetil salicílico. Ojo, estoy pidiendo que me pongan el nombre en DCI. Aspirina es un nombre comercial. ¿Bien? Me ponen el DCI, por decir, en el caso de migraña es ácido acetil salicílico, concentración ¿cuánto? 500 miligramos tableta. Punto. Esa sería una enfermedad, o una dolencia, o un síntoma. De eso me hacen 4. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. De preferencia, busquen enfermedades que no haya mencionado en las diapositivas. No son muchas, pero sí se puede encontrar un grupito de enfermedades o dolencias adicionales y sus respectivos nombres genéricos del medicamento que los trata o los cura. ¿Está claro? Sí, profesor, una pregunta. ¿Hay medicamentos que vienen combinados también? El medicamento principal. Por decir, si fuera, vamos a poner ejemplo, un antigripal. ¿Cuáles son los medicamentos que tiene un antigripal? Son paracetamol, Paracetamol. clofenamina y a veces... Panadol. Panadol. Panadol no es un nombre genérico, es un nombre comercial. Paracetamol, clorfenamina y... Amoxicilina. y a veces también Dextrometorfano tienen también traen los Ya, antigripales. correcto. metorfano. Por ahí escuché amoxicilina. Amoxicilina no es un medicamento de venta libre. ¿Sí? Amoxicilina es un antibiótico. Estamos tratando medicamentos de venta libre. No quiero que me pongan captopril, no quiero que me pongan antibióticos, no quiero que me pongan medicamentos para la diabetes, no quiero que me pongan medicamentos para el colesterol. Esos no son medicamentos de venta libre. ¿Sí? Son solamente 4 enfermedades tratadas con medicamentos de venta libre. ¿Está claro? Sí, profesor, bien claro. Listo. Bastante sencillo, un poquito solamente de cuidado al momento de buscar los nombres de las enfermedades que trate. Recuerden que yo reviso todo, ¿sí? Algunos les envío incluso hasta los comentarios cuando se equivocan, ¿sí? No es complicado hacer esta tarea, ¿no? Y esto les ayuda para tener su primera nota de un trabajo de evaluación de clase en práctica, ¿no? ¿Preguntas para ir terminando? Profesor, disculpe, ¿el sildenafilo es un medicamento de venta libre? Obviamente que no. Obviamente que no. Ya, gracias, profesor. Muy bien. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Correcto. Vamos a dejar de grabar.